Continuamos en su espacio de entrevista de Informa TVX, primera emisión, correspondiente este lunes 18 de julio. Como lo anticipé, ya está con nosotros Otto Romero, exministro de la Defensa, general de división en retiro y representante de organizaciones militares. Abordaremos en el espacio de entrevista de esta mediodía la inconstitucionalidad de la amnistía desde una postura militar. Bienvenido, señor Romero. Muchas gracias, Carlos. Es un gusto estar aquí con usted. Un saludo para su audiencia y especialmente para los retirados de las Fuerzas Armadas, firmes, Asben, Amirpong y todos ellos. Gracias a usted por tomar nuestra invitación y acompañarnos esta mediodía. Quiero brindarles rápidamente un contexto del tema que vamos a platicar en esta oportunidad con Otto Romero. Continuamos con las valoraciones de la sentencia de la Sala de lo Constitucional a la ley de amnistía declarada inconstitucional la semana pasada. Platicamos con Pedro Martínez y Benjamín Cuellar el jueves y el viernes de la semana pasada, abogados demandantes, quienes enfatizaron la relevancia de esta sentencia para el conocimiento de la verdad ante graves violaciones a los derechos humanos que se generaron en el conflicto armado que sufrió el país por 12 años. En esta oportunidad nos acompaña el general Otto Romero, quien ejerció como ministro de la Defensa en el periodo 2004-2007. En sus recientes declaraciones, el general Romero ha mencionado, según su criterio, que ha sido inoportuna la decisión de la Sala respecto a la ley de amnistía. Y en referencia al informe de la Comisión de la Verdad, ha mencionado, no es un documento que tiene toda la verdad, por lo tanto, la Sala, al determinar que ese es un documento base, está mal. Estas son declaraciones ante un programa de entrevistas la semana pasada. Gracias por acompañarnos, señor Romero. Me gustaría iniciar la entrevista que en la sentencia a la Sala de lo Constitucional señala que los hechos excluidos de la amnistía son aquellos que contiene el informe de la Comisión de la Verdad. Y usted ha mencionado que este informe no es un documento que tiene toda la verdad. ¿Cuáles son las razones para definir que ese informe no tiene toda la verdad? Bueno, mire, en primer lugar, qué bueno que nos da oportunidad de ayudar a que la sociedad conozca un poco más de lo que pasó en los 80. Sí. Claro, ustedes están jóvenes y una gran generación, una gran cantidad de gente de su generación, más bien dicho, es importante que nos escuchen. Nosotros cuando hablamos de la Comisión de la Verdad, seguramente lo dejamos enclavado en el pasado como un documento histórico irrefutablemente como su concepto lo establece. Sin embargo, los que fuimos parte de la generación del conflicto, tenemos claridad de que ese documento es después de todo un documento que nació parcializado. Nosotros en los años 80 fuimos a la defensa del sistema democrático totalmente al amparo de la Constitución y cada plan de operaciones que se hacía con la firma del señor presidente. Cuando terminó el conflicto y las Naciones Unidas en su proceso de paz, porque todo fue un proceso que comenzó seguramente con el presidente Duarte y terminó en el 92 con una firma del documento, pero se consideró que luego del 92 venían aspectos que también eran importantes, como este mismo informe, que no es del 92, es de marzo del 93, y por supuesto también aspectos que venían colateralmente acompañados a hechos tan importantes como decir, esta es la verdad de lo que pasó. Entonces, ¿qué sucede? El documento se aceptó como tal porque había un acuerdo de tanto del antiguo FMLN como de la Fuerza Armada y el gobierno, principalmente que era importante para la sociedad conocer la verdad. Pero se puso a redactarlo a 3 personas extranjeras, para empezar extranjeras, que no conocían realmente El Salvador, ni nuestra idiosincrasia, ni nuestra dinámica del belicismo que nos tuvo metidos en los 80. A eso agréguele que eran personas que estaban un poco parcializadas a la izquierda. Y si le quiere agregar más todavía la falta de credibilidad de ese informe, revise quiénes son todas las personas que ayudaron a escribirlo como tal, es decir, el grupo de investigadores que estas personas traían, todas eran personas que merecen nuestro respeto, no queremos decir, pero sí hay que señalar que eran gente de izquierda. Entonces, con lo cual se suponía que alguien puede ser de izquierda, pero estaban pidiéndole una tarea tan responsable como explicarle a la sociedad cuál fue la verdad, y se esperaba que fuera un informe totalmente imparcial. Sin embargo, no lo fue. Porque usted puede ser un hombre de izquierda o un hombre de derecha, y a la hora de cumplir su misión profesional, hacer un informe que sea valedero y legítimo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que en el informe se mandó, bueno, el Estado Mayor, yo estaba cerca del Estado Mayor en los años 91-92, y el Estado Mayor mandó una cantidad innumerable de folders conteniendo más de 17,000 casos
que debieron haber sido tomados en cuenta para que para que la comisión los pudiera evaluar y redactar y plantear qué pensaban de eso. Pero tomaron una mínima parte. Entonces el informe, para ser contundente y no ampliarme mucho en su entrevista, lo que tiene es una gran cantidad de aspectos que llegó la gente a contarles, gente en su gran mayoría contrarios al gobierno, de cosas que decían, que hubo una masacre allá en el Mozote, que hubo una guinda de mayo, que hubo un... Pero dicen que, en realidad, algo de cierto puede haber en cada uno de los hechos que se señalan. Pero el informe lo malo que hizo fue que no los puso una descripción verídica ni completa, sino que se dedicó a poner algunas cosas y las redactó de una manera no tan real, con lo cual perdió la credibilidad del otro sector, que era el sector del gobierno. Ahí en el informe aparecen cosas que no pasaron. Por ejemplo, y nombres, a su criterio, ¿qué cosas que menciona el informe de la Comisión de la Verdad no ocurrieron? Por ejemplo, hoy en la mañana estaba escuchando yo al coronel Almendares, que a él lo meten en una redacción de un hecho en la cual él no participó. Hay cosas que se narran de operaciones que se hicieron en la zona de La Libertad, donde estábamos nosotros un poco cerca, que pasaron totalmente diferentes a como las han redactado. Claro, hay que traer el informe y leérselo. Mire, no fue esta unidad, no fue en este lugar, no fue... Es decir, las personas que redactaron el informe no tuvieron la acuciosidad de llamar a la otra parte que señalaban para preguntarle si esta unidad de verdad había andado en este lugar y ser más creíble un informe. Porque si le hubieran ido a preguntar a la brigada que tenía la jurisdicción de la zona donde decía alguien, mire, aquí tal unidad vino a tal día a hacer tal cosa, hubieran llamado al comandante de él y hubieran preguntado si es cierto que eso pasó, hubieran tenido otra versión de los hechos que estaban pasando, para narrarle una pequeña descripción de lo que no se hizo y debió haberse hecho. Con lo cual era lógico que si la gente que escribía estaba cargada un poco con pensamiento de izquierda, de aquellos años metidos en la Guerra Fría. Le quiero recordar que ya no estamos metidos en el ambiente de las guerras no practicables de Reagan-Gorbachev, que era lo que mandaba en esos años. Estamos ahora viéndolo de manera fría, pero vea la cabeza de todo ese montón de gente que escribía totalmente apasionados por su ideología. Entonces, claro, escriben aspectos que encajan en su manera de ver la verdad. Pero la verdad, Carlos, siempre tiene esa verdad que usted cree que es la mía y la que de verdad es. El problema de la Comisión de la Verdad es que le llamaron verdad a lo que un sector nada más decía que lo era, con lo cual no había necesidad ni de llamarle Comisión de la Verdad, que informe de los hechos de la guerra era un buen título si le querían llamar, para no distorsionarle la mentalidad en la historia a las generaciones que no pudieron ver lo que de verdad pasó en esos años de la guerra. ¿No considera usted, señor Romero, que hubiese sido un aspecto importante que las Fuerzas Armadas hubieran facilitado archivos de inteligencia para conocer los procesos por el registro que se daban? Digamos, porque los comisionados y su equipo es un trabajo de campo, entrevistó personas, tanto de la guerrilla, entrevistó personas del gobierno, de las Fuerzas Armadas, ciudadanos, a través de sus testimonios para reconstruir los hechos. Claro. Hubiera sido un insumo importante la información que tienen los archivos de inteligencia militar, pero no fue un asunto que se brindó. ¿Por qué no brindar ese tipo de documentos para tener más nociones desde la perspectiva que tenía el registro militar sobre esos acontecimientos? Pues sí se brindó, fíjese, don Carlos. Archivos de inteligencia. 17 tomos se mandaron, 17 tomos. Busquen en el archivo de Relaciones Exteriores, vean los informes de la ONU y verán ustedes con la firma del señor ministro de Defensa. Por eso le digo que yo estaba cerca del Estado Mayor, ¿verdad? Cuando eso pasó, 17 tomos se mandaron a la Comisión de la Verdad con información describiendo hechos. Y se les invitó que si querían investigar en los archivos, como usted dice, podían seguir investigando. No le pusieron atención. O sea, no les llamó el interés a ellos investigar y plasmar hechos salvajes, ¿verdad? La muerte del mismo señor Pecorini, la muerte en Guarjila, de la que casi todo el mundo conoce, de la famosa familia Santos, de don Pepe Santos, que de grata recordación, a su hijo Jorge lo mataron solo por ser de orden y masacran a toda la familia. Eso no aparece en el informe de la Comisión de la Verdad. O sea, hay cosas que le podemos aquí contar a la sociedad,
Pero a esta altura que le contemos nosotros, sigue siendo un hecho que, bueno, esa es la verdad del señor general Otto Romero, ¿verdad? Eso es lo mismo que pasa en el informe de la Comisión de la Verdad. Es la verdad de los que llegaron a decir, mire, pasó esto, pero no dieron chance de que el otro lado les dijera lo contrario. Así esta consulta, señor Romero, porque este año justamente se desclasificó información por el gobierno de los Estados Unidos que involucra al señor Ochoa Pérez en acontecimientos que se dieron en el contexto armado, en circunstancias que se dieron en el conflicto, vinculados particularmente a masacres de Santa Cruz en 1981 y el calabozo en el 82. Es decir, información desclasificada por el gobierno de Estados Unidos. Pero no dice masacres, dice hechos, dice que yo he leído ese documento. Y dice que él estaba de alta ahí, era el responsable de la operación. Pero la tipificación de masacre y todo eso no lo contiene esa desclasificación de documentos. Pero información que brindó el gobierno de Estados Unidos años después, y uno se pregunta, si el gobierno de Estados Unidos y su agencia de inteligencia lo tiene, ¿por qué no el registro militar no lo debe tener o debe tener un registro de ello? ¿Por qué saberlo desde afuera? Pues y no es que sí lo tiene. Mire, nosotros, yo en particular, al padre John Cortina, si lo quiere ver con nombre y apellido, le ofrecí, padre, le digo, si usted quiere que busquemos niños de la guerra, yo le ayudo a buscarla. Dígame qué quiere saber. Pero el padre lo que quería es que yo le diera chance de él irse a meter como que era el secretario a la oficina del archivo y empezar a hojear uno por uno. Vaya usted a cualquier archivo, no de la Fuerza Armada, que es mucho más delicado. Váyase a cualquier archivo de cualquier ministerio de defensa, y en ninguna parte le dan chance de hacer eso. Si usted quiere hacer algo del ministerio, por ejemplo, de salud, del seguro social, usted que está asegurado seguramente ahí, usted no va a ir, mire, yo quiero ir a ver el archivo del Ministerio de Salud, deme chance de ir a hojear las hojas. No, usted pregunta qué es lo que quiere saber y se le informa. John Cortina nunca nos pidió, mire, deme informe. Yo se lo dije en reunión frente al canciller, frente a la señora no recuerdo el apellido, una señora que se estaba dando en la comisión esta de los niños. Le pongo ese ejemplo para que vea usted que eso de los archivos es un mito. La Fuerza Armada no tiene nada que esconder. Y la Fuerza Armada hacía todo en base a un mandato legal. Eso que dicen algunos procuradores de derechos humanos, que había una violación sistemática de los derechos humanos, es una falsedad, tanto en su enunciado como en su fondo. Mire, Carlos, cuando usted habla de sistema, habla de objetivos, doctrina y estructuras. ¿Dónde va a encontrar usted un plan de la Fuerza Armada firmado por el presidente de esos años que diga, se autorizan las torturas o todo el mundo debe asesinar a la gente? Eso es una violación sistemática. Que alguien se haya salido por su propia cabeza equivocada y haya cometido un error, Carlos, eso pasa aquí y en Rusia, está pasando hoy con la represión de las maras. Es una naturaleza del conflicto. Todas las instituciones que reprimen tienen a Juan Pérez y a Perencejo que no entienden que esta es una cuestión legal y se salen de la norma. Pero eso no quiere decir que usted tiene el derecho a decir hubo una violación sistemática de los derechos humanos. No la hubo. No la hubo. Le digo yo que yo era actor del conflicto y yo le acepto sus entrevistas porque yo creo que es justo que la sociedad escuche a los que estuvimos ahí, no a los que dicen que. Nosotros estuvimos ahí metidos en eso. Tenemos que hacer una pausa, señor Romero. Me gustaría que sigamos ampliando este tema en la segunda parte de la entrevista. Permítanos una pausa y continuamos con más. Estamos abordando en esta oportunidad inconstitucionalidad de la amnistía de una perspectiva militar. Nos acompaña Otto Romero, exministro de la Defensa. Volvemos en instantes. Continuamos en su espacio de entrevista de Informa TVX, primera emisión este lunes 18 de julio. Como les comentaba, ya está con nosotros Otto Romero, exministro de la Defensa, general de división en retiro y representante de organizaciones militares. Hablamos de la inconstitucionalidad de la ley de amnistía derogada o definida de tal manera más bien por la Sala de lo Constitucional la semana pasada. Me gustaría entonces retomar un aspecto que usted mencionaba, señor Romero, en la primera parte de la entrevista, es la Fuerza Armada no tiene nada que ocultar. Digamos, tienen archivos, lo pusieron a disposición de la Comisión de la Verdad, pero posteriormente en búsquedas y solicitudes de información se menciona que no hay ciertos archivos, algunos se perdieron, algunos ya no existen, pero ¿qué pasa ante esa respuesta? Mire, todos los que han estudiado administración, me imagino que usted también ha estudiado administración, saben que el talón de Aquiles de las administraciones se llama archivo. Los archivos son algo tan difícil de tenerlo, tan fidedignos. Si no le sirven al dueño del archivo,
Cuando uno anda ahí preocupado a la carrera y hasta molesto con los secretarios o con los colaboradores porque no le encuentran un archivo, imagínense lo que puede pasar en la cabeza de alguien que no es de la institución buscando cosas en un archivo que no es de él. O sea, los archivos son desordenados por naturaleza, más en tiempos de guerra. Entonces, cuando yo le digo que no tenemos nada que ocultar es porque la Fuerza Armada tiene sus informes de operaciones y todo ahí, tienen una clasificación, el mismo documento dice ahí arriba, secreto, confidencial, para uso oficial. Esas son clasificaciones de inteligencia y la misma Asamblea Legislativa le dicen ahí, podrá preguntar lo que quiera, excepto a la Fuerza Armada cuando sean planes secretos. Entonces, hay cosas que son secretas por ley. Claro, estamos hablando de planes militares que tienen que ver con objetivos de cómo sostener la defensa nacional. Lo que pasó aquí en el conflicto armado, Carlos, es que tuvimos un conflicto irregular. La fuerza con la cual la Fuerza Armada tuvo que hacer la defensa del sistema nació incipientemente en los 70, comenzó problemando a la seguridad pública, y justo como está pasando hoy, y luego terminó metiéndose el ejército. Usted vea que el ejército ahorita todavía no se ha metido con las maras. Es la última parte. Ya para cuando el ejército entra y actúa, estamos hablando de una presión irregular, como se le puede llamar, para respetar a todo el mundo aquí, que ya entró a su última fase, que se llama la fase de movimientos, para ponerle también un nombre y no faltar a la doctrina de lo que estamos hablando. O sea, son incipientes, empiezan a dar golpes, y cuando pasan a la tercera fase ya son movimientos fuertes. Entonces, lo que sucede es que estos movimientos hacen que la Fuerza Armada desarrolle planes estratégicos. El FMLN tenía brigadas de gente. Allá en Morazán, por ejemplo, estaba una brigada de más de 1000 hombres que se llamaba la Brigada Rafael Arce Sabla. Creo que la habrán escuchado ustedes en algunos libros. Tenía más de 1000 hombres. Entonces, para hacer una operación y atacar a una unidad de esas, había que tener un nivel de secreto en la planificación que había que cumplirlo. Si usted no tenía esa inteligencia totalmente salvaguardada, lo más seguro es que ya no iba a estar la Brigada Rafael Arce Sabla cuando usted la fuera a buscar ahí, para ponerle un ejemplo. Y alrededor de eso le puedo yo narrar una serie de cosas que justifican, porque hay que decirlo, que justifican que los planes sean secretos. Sí. Claro, el mandato de la Corte Suprema es un mandato. Si la Corte Suprema le dice al ministro de Defensa, mire, abra tal archivo, en tal cosa, tiene que abrirlo. Eso es indudable. Lo que no puede hacer es a criterio de alguien empezar a pedir, mire, queremos ver qué pasó en la supuesta operación del Mozote, que le llaman masacre, y de masacre no tuvo nada. Fue una operación militar. Pero claro, la izquierda, y apoyada con la comunidad internacional, la tipifica como masacre porque eso proyecta y llama la atención. Incluso usted habrá escuchado, usted no tiene edad para haber escuchado la radio Venceremos de aquellos años, por supuesto, pero hable con Giovanni Galeas, hable con ¿cómo se llama el otro? Con Marvin, con el señor Paolo Luers, con el señor Santiago, pero hable, siéntelos acá y pregúntele a Giovanni, por ejemplo. Mire, Giovanni, y ustedes distorsionaban lo que decían en la radio Venceremos. Pregúnteselo, a ver qué le contesta. Entonces verá usted por qué razón algunas cosas se distorsionan, y ya distorsionadas van encajando ahí en lo que quiere la izquierda y se van asentando como verdad. Pero nacen distorsionadas porque lamentablemente los conflictos bélicos, para no llamarle guerra a esto que pasó, tienen uno de sus esfuerzos que se llama operaciones psicológicas. Y las radios, la televisión juega un papel fundamental en eso. Entonces le van manteniendo la moral al combatiente del lado de uno. Y si van perdiendo, tienen que decir, mira, vamos ganando, seguí adelante. Entonces distorsionan mucho. Como mencionaba la Fuerza Armada en esa época también, porque lo presentaba, tenía su minuto en la televisión, lo tengo muy presente, sí. Estaba niño, pero lo recuerdo muy bien, que presentaban justamente el saldo. Entonces, digamos, también lo utilizaron para presentar datos que no eran reales. Bueno, la Fuerza Armada tiene un compromiso institucional. Presentaba el dato. Si alguien hubiese cuestionado que esos datos eran reales, tenía todo el derecho de irse a un juzgado a demandarlo. Pero ¿cómo demandaba usted, por ejemplo, a nuestros ex miembros de la radio Venceremos,
los señores Galeas, para decirle, son personas, todo el mundo las conoce, ¿cómo los demandaba usted por distorsionar algo si es que lo hacían? O a cualquiera de los otros anteriores locutores. O sea, ¿cómo lo hacía? ¿A dónde? O sea, usted no podía ir a donde los sandinistas, mire, ya que ustedes están patrocinando la radio Venceremos y aquí la auspician, la guardian, la protejan, me permiten hacer una demanda. Ortega nos hubiera mandado al carajo en palabras salvadoreñas, ¿no le parece? Hago la mención, señor Romero, del tema de los archivos y el manejo de los datos. Quiero recordar una entrevista que usted le brindó al periodista Ricardo Valencia en el año 2006 de la prensa gráfica. ¿Cómo no? Y usted mencionó, lo cito textual para tener su contraste, respecto a la pregunta sobre los archivos, ¿no?, que tiene las Fuerzas Armadas. Usted mencionó, esos archivos permiten tener estabilidad social. La guerra terminó, a todos nos hubiera gustado que las cosas fueran algo diferentes a como son ahora. Entonces, hay archivos, pero si se presentaran estos archivos, podría generar alguna conmoción social. Sí, mire, palabras, qué bueno que las dije yo, fueron mías palabras. ¿verdad? Sí, esta es una entrevista del 14 de mayo del 2006. Son muy sabias. Mire, es el error que acaba de cometer la sala. Entonces, acaba de dar chance para que empiece todo el mundo a buscar sus archivos y empiecen a acusarse unos contra otros a ver dónde termina esto. Porque los archivos... Pero están, usted lo mencionó en esa entrevista, que están los archivos sí, respecto a temas de inteligencia militar y están. vinculados al conflicto armado. Yo no dije de qué están, yo le dije que los archivos ahí están, son archivos militares. Ajá. ¿Entiende? Para usted tener acceso a los archivos tiene que ir donde un juez, Ajá. pedirle, mire, yo quiero ver los archivos de la operación de tal año, en tal parte, en tal lugar. Pero ahora con la declaratoria de la sala, ¿podría el Ministerio Público, la Fiscalía General de la República solicitar esta información para tener y que lo haga pues vigente el Ministerio de la Defensa? Bueno, si meten un juicio, a mí me han pedido archivos, estando yo de alta como ministro, me pidieron archivos para juicios que estaban llevando en Chalatenango. Nosotros les mandamos las respuestas debidas. Es decir, lo que tiene que tener claro la sociedad es que los archivos de la Fuerza Armada, como de cualquier otra institución, están ahí con sus bondades y sus defectos. Y si no, pregúntele a todos los que tienen archivos a nivel nacional cómo los manejan y qué tan exactos los pueden tener. Cuesta hallar un oficio que se hizo hace un año, no me diga que va a hallar un oficio que se hizo hace 30 años. Yo he pasado dolores de cabeza con mis colaboradores. Mandame el escrito que le mandamos al general tal de tal país en tal año. Cuesta muchas veces. Eso lo menciono para que sepan que yo reitero esas palabras que le dije ahí. Es improcedente permitir que la sociedad a 30 o 35 años después vengamos a acusarnos de lo que pasó en tal lugar, si ni en aquellos años no lo pudimos aclarar, menos 35 años después, a pesar de que ahí estén los archivos. Los archivos, no crea usted que son archivos que van a describirle cómo funcionó una operación militar. No, son archivos que se hacen en todas las Fuerzas Armadas. Hay resúmenes de inteligencia, resúmenes de operaciones, resúmenes de personal, resúmenes de logística, resúmenes de asuntos civiles, y esos son los archivos. ¿Y podrían ser útiles, por ejemplo, para contrastar con los testimonios, para contrastar con indagaciones forenses? Es decir, digamos, podría ser un insumo importante, ¿no considera usted? Bueno, si los encuentran, sí, pero por eso le digo, hay que buscar quién, qué, cuándo, dónde, por qué, para qué, mandar una nota y pedir el archivo. Ojalá encuentren el quién, el cuándo, el dónde, el por qué y para qué. Eso es lo que trato de decirle, que los archivos son como tal, pero quizás para que satisfagan la investigación puntual de un hecho, eso requiere que el hecho empiece a caminar y a dibujarse. Bueno, el coronel Armendáriz, hoy le escuché en la mañana yo, que él estaba contento que hayan hecho eso, porque le va a permitir limpiar su nombre. Cuando le dieron la baja a él, no le dieron oportunidad de contestar sobre lo que lo acusaban. Solo le dijeron, mire, usted está en el informe agarre sus maletitas y se va de baja. Y así lo hicieron con una gran cantidad de oficiales. Hay algo que me gustaría también abordar, es ante la decisión de la sala hemos tenido reacciones, ¿no?, de funcionarios de gobierno, miembros en aquel momento de la guerrilla, del FMLN, también funcionarios vinculados, ¿no?, o exfuncionarios del sector militar, y hay un aspecto en común, hay un asunto en consenso de que esto que ha generado la sala respecto a la inconstitucionalidad de la ley de amnistía genera desestabilización política. ¿Por qué se menciona esta idea de que esta sentencia puede generar desestabilización política? Bueno, porque vea usted las 73 páginas que tiene el fallo, incluyendo el voto disidente del magistrado Belarmino Jaime, y verá usted que a medida que usted lee,
va abriendo espacios para que se inicien juicios fundamentalmente alrededor del concepto de delito de lesa humanidad y genocidio. Pero no dice que solamente el informe de la Comisión de la Verdad, como muchos creen, deja abierto para que se haga desde los 80 al 92 para todos los sectores. Tenemos un presidente que fue miembro del Comando Central del FMLN, ¿verdad? Que tomó decisiones junto con otros comandantes. Recuerden que eran 5 agrupaciones que comenzaron el conflicto separadas. Fidel Castro los llamó, los sentó a los 5 y les dijo: señores, se van a unir ustedes en una guerra, porque esta guerra revolucionaria la ganamos a través de los soviéticos con una organización de unidad. Y así fue como se unió el FMLN. Se fueron todos a Cuba y en Cuba se firmaron un acuerdo y apareció el FMLN unido, porque las FPL existían desde los años 70. 1970 ya usted caminaba en los baños del Instituto Nacional y ya veía ahí que decía FPL. O se iba allá por la Sacamilo, por la Montserrat, y ya en los edificios ya decía FPL. Ya Cayetano Carpe había estado en Rusia adiestrándose en técnicas de terrorismo y otra serie de adiestramientos. Entonces ya cuando vienen en los años 70, años 80, corrección, entonces ya el FMLN ya es un FMLN diferente. Y las decisiones que toma, las toman colegiadas cuando son estratégicas. Es decir, aunque la guerra nunca se declaró, porque era un conflicto irregular, el FMLN al firmar la paz, la ONU le dio toda la beligerancia que nunca tuvo en la guerra. O sea, cuando la ONU firmó los acuerdos de paz, las Naciones Unidas le reconoció la beligerancia al FMLN y se la reconoció a todos sus hechos durante la guerra. Con lo cual, usted, no sé cómo llamarle al FMLN porque no era gobierno. Entonces, con lo cual, aparentemente, el Código Penal, a alguien ponerle a un subversivo armado, no le puede achacar que mató a 20 personas, o a 2 personas, para ponerlo más claro, porque ese es un delito, ese no es un delito, no es un... O sea que los que no son gobierno, Carlos, todos sabemos que no violan derechos humanos, cometen crímenes. Los derechos humanos solo los violamos los que somos funcionarios. Entonces, esa es la gran diferencia. Entonces hoy con este fallo de la sala, lo dice bien claro, ¿verdad? No solamente dice a la Fuerza Armada, sino que también a los que fueron parte de la guerrilla, a sus comandancias, a sus miembros, y dice desde el 1980 a 1992. Claro, luego hace otra tipificación para los funcionarios y dice desde el año 89 al 92, porque Cristiani, acuérdense que estuvo el de 89 al 94, pero el 244 de la Constitución, y eso es lo que en el fallo del 2000 dejaron sin efecto, establece que no se puede ser amnistiado a los funcionarios en el mismo periodo en que están gobernando. Por eso es que el fallo del 2000 lo dejó tipificado como tal. Luego esta sala viene y deja sin efecto el fallo del 2000, pero no dice por qué. Entonces yo no soy abogado, pero he escuchado a una innumerable cantidad de abogados que dicen, bueno, esto es un poco arbitrario. El doctor Solano en particular, y usted lee lo que está saliendo en la web, verá que el doctor Solano, que es una eminencia constitucionalista, establece que es una irregularidad. Pero directamente a su pregunta, aquí lo que va a haber es que todo el mundo va a empezar a preparar casos uno contra otro, ¿verdad? Cuando en realidad lo que generó todo esto no fue ni el FMLN armado ni la Fuerza Armada, fueron ese montón de organizaciones como la CJA, CEGIL y todos los organismos que viven y se lucran de ser jurídicos, que explotan los casos como estos. Les pagan una millonada de dinero, la CJA, Amnistía Internacional y otra serie de organizaciones que giran alrededor de lo que la Unión Soviética en los años de la Guerra Fría dejó estructurada la izquierda internacional. Ahí está viva todavía. Tengo que cerrar la entrevista, señor Romero, pero antes quiero hacer una última pregunta.
¿Considera usted respecto para la verdad qué pasa con las familiares de las víctimas, con estas personas que perdieron familiares, que no saben, por ejemplo, sus hermanos o sus hijos que fallecieron en diferentes circunstancias y como lo denomina el informe de la Comisión de la Verdad, masacres, sucesos que se dieron? ¿Qué pasa qué le diría usted a estas personas que quieren saber hasta el día de hoy dónde están enterrados sus familiares, qué pasó con sus hijos? Digamos, esto abre una puerta para resolver o esclarecer este tipo de acontecimientos. ¿Qué mensaje usted le mandaría a estas personas? Bueno, mire, yo un mensaje de esperanza, como muchas veces le hemos dicho, esa es, digamos, la parte que hay que verla con humanidad. Las víctimas merecen todo nuestro respeto, todas las víctimas, incluso los 58 desaparecidos de la Fuerza Armada, que todavía no los hemos encontrado. Estamos esperando que alguien nos diga dónde están enterrados. Tiene todos los tíos, los primos, los hermanos, los hijos, que se llevaron a todos los cerros, que les ayudaron a hacer los tatús, y los mataron para que no contaban dónde estaban los tatús. Estamos esperando que digan dónde están enterrados. O sea, las víctimas son de ambos sectores, del sector de la exsubversión y del sector de la antigua Fuerza Armada que combatió la subversión. En ambos sectores hay víctimas. Hubo oficiales que los mataron a sangre fría, sentaditos a la par de su esposa en el carro, y andaban desarmados, con licencia. Llegaban de su casa a dejar a los niños, los mataron. Yo personalmente recogí familias enteras de soldados que las mataron solo porque el soldado estaba de alta. Entonces, todas esas víctimas, como usted muy bien lo señala, y a mí me parece correcto, merecen nuestro respeto. Tanto esas víctimas que les menciono, como las víctimas que murieron en todo el informe de la Comisión de la Verdad, todas merecen nuestro respeto, inclusive los parientes de los jesuitas, todos merecen nuestro respeto, todos deberíamos de ser capaces, porque la ONU así lo mandó. La ONU no mandó a que metieran preso a nadie, mandó a que se reconociera cuál fue la verdad. Para eso se nombró la Comisión de la Verdad. Y entonces que se cumplan las recomendaciones implica que se diga la verdad, pero dejen de estar aspirando a meter presa a la gente como ha abierto ahorita la Sala de lo Constitucional, esa ventana, contrariando lo que el mismo acuerdo ya decía. Las amnistías son un proceso científico, Carlos, que para cerrar todo tipo de conflictos. Si usted tiene una conflictividad tal que no se va a acabar a saber en cuántos años y la quiere cerrar ya, lo más sensato es que le diga, miren señores, vamos a hacer un corte aquí, vamos a borrar lo que ha pasado y déjennos que la siguiente generación pueda vivir su vida en paz. Eso fue lo que pasó en la guerra, ¿entiendes? Así que yo le agradezco mucho que nos permita explicarle a la sociedad estos puntos que son tan importantes. Les reitero nuestro respeto a todas las víctimas. Soy de los primeros en saber lo difícil que es ver caer a sus compañeros, a sus hermanos, a sus parientes. Y por eso estoy con ustedes también. Gracias, señor Romero, por habernos acompañado. Ha sido un gusto. Gracias por haber estado con nosotros. Permítanos una pausa y continuamos con más información en la primera emisión de Informa TVX. Regresamos en instantes.